Hombre virtuoso. Utilizando una analogía, supón que en los 4 continentes siempre está lloviendo y la lluvia continúa cayendo día y noche durante los 12 meses del año. Yo puedo contar el número de gotas de agua una a una, pero, hombre virtuoso, yo no puedo acabar de hablar del número de todas las bendiciones y virtudes del Bodhisattva Avalokiteshvara. Hombre virtuoso. Utilizando otra analogía, a todos los seres sintientes de 4 patas que hay en los 4 grandes continentes, tales como leones, elefantes, caballos, tigres, lobos, osos, ciervos, vacas, ovejas y demás, yo puedo contarles el número de pelo que hay en todos sus cuerpos uno por uno. Pero, hombre virtuoso, yo no puedo acabar de hablar del número de todas las bendiciones y virtudes del Bodhisattva Avalokiteshvara. Hombre virtuoso. Utilizando otra analogía, si una persona utiliza oro celestial y tesoros para hacer tantas estatuas del Tathagata como átomos hay en el universo, y cuando estén hechas, entonces les hace todo tipo de ofrendas durante un día, yo puedo contar perfectamente el número de bendiciones y virtudes que él gana. Pero, hombre virtuoso, yo no puedo terminar de hablar del número de todas las bendiciones y virtudes del Bodhisattva Avalokiteshvara. Hombre virtuoso. Utilizando otra analogía, yo puedo contar el número de hojas de todos los bosques una por una, pero yo no puedo terminar de hablar de todo el número de bendiciones y de virtudes del Bodhisattva Avalokiteshvara. Hombre virtuoso. Si alguien en este mundo pudiera mantener siempre en su mente el nombre del Bodhisattva, el gran ser Avalokiteshvara, esta persona estaría alejada de los sufrimientos del nacimiento, la vejez, la enfermedad, la muerte y del samsara. Él renacerá rápidamente en el mundo de suprema felicidad, lo mismo que un ganso rey viajando con el viento, y entonces ve personalmente al Tathagata Amitayus y escucha maravillosas enseñanzas. Entonces esta persona nunca sufrirá por el samsara, la codicia, el enfado, la ignorancia, la vejez, la enfermedad, la muerte o el hambre. Por el poder majestuoso del Dharma, él nacerá milagrosamente de un loto, en vez de sufrir el nacer de un vientre. Él puede residir siempre en ese mundo, esperando el tiempo en el que el Bodhisattva, el gran ser Avalokiteshvara, haya salvado y llevado a la otra orilla a todos los seres sintientes y los haya liberado a todos ellos, de forma que los sólidos votos del Bodhisattva puedan ser cumplidos. Sutra de la cesta de cualidades de Avalokiteshvara. Gracias por escuchar.